Muy buenas, mi gente, qué bueno verlos una vez más por acá. Esto es Partiendo de Cero y en esta ocasión vamos a contar cómo está yendo esta historia, este ya tercer episodio sobre la pelea que se está dando en el Congreso acerca de la hormonización de menores de edad. ¿Cuáles son los alcances del programa Crecer con Orgullo? ¿Cuáles son los frenos que hay que ponerle? Porque está bastante fuera de control este asunto. Y como habíamos mencionado antes, el pasado 15 de mayo hubo una sesión extraordinaria en el Congreso donde se tenían que aceptar ciertos antecedentes entregados por, entre otras personas, la agrupación Con Chile No Te Metas, lo cual representa aquí Daniel Rosas. Y primero darle la bienvenida a Daniel, muchas gracias por tu tiempo y contarnos cómo estuvo cómo estuvo la sesión el 15 y, y cuáles son los alcances de este asunto. Primero que todo, muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio, que ha sido uno de los espacios más comprometidos, ¿cierto?, con esta causa. Así que para nosotros es un honor. En algún momento te mandé ahí alguna información cuando estábamos en el pic de la emoción, Sí. de la alegría de haber logrado, ¿cierto?, el trabajo cometido, Ujú. que esto también es parte tuya, o sea, parte de todos aquellos medios que se han sensibilizado con esta realidad y a partir de eso entonces han dispuesto sus espacios para poder nosotros comunicar esto que está pasando. Efectivamente, definitivamente entonces ocurrió la sesión del día jueves 15, fue en la mañana. Contarte un poco los entretelones, Sí, por porque favor. el día anterior, nosotros, la organización dispuso que yo me trasladara al Congreso el día miércoles, precisamente para hacer una de las acciones que nos habíamos propuesto. Para quienes no lo supieran, a lo largo del país hubieron dirigentes que fueron a entregarle una carta a los diputados a cada uno de sus oficinas parlamentarias. Adicionalmente, había un equipo que estaba dedicado a enviarles vía correo electrónico a sus cuentas de X, a través de las redes sociales, hacerle llegar información, ¿cierto?, de manera respetuosa, educada, democrática, nuestra posición como organización, como padres, como ciudadanos, respecto de cuál era nuestra expectativa, cuál era nuestro requerimiento, es cierto que primero, recuerden, era y la idea de que pudieran asistir, luego de que pudieran aprobar, ¿cierto? Y la tercera opción y la tercera acción que requeríamos que pudieran implementar, entonces que se pudieran implementar las medidas del... Llegó el día, entonces me pidieron que la otra acción que había que hacer era entregarle por mano a cada uno de los diputados esta carta, ¿ya? Así que yo me trasladé entonces el día miércoles para poder hacer ese ejercicio. Con muchos diputados se pudo hacer, con los que uno se iba encontrando el día miércoles, sesión normal, habitual del Congreso, y entonces algunos que evidentemente sí lo aceptaban, otros que no, ¿ya? Y ahí en ese ejercicio, eh, yo estaba dentro del Congreso y ocurrió que me fueron a hostigar. Y digo hostigar porque ya no es la primera ocasión en que dentro del Congreso va personal de seguridad a solicitarme, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, cumpla con que a ti te va a dar una credencial y esa credencial tiene un color. Y ese color te faculta para ciertas acciones o no dentro del Congreso, para estar dentro de ciertos espacios y para estar en esos lugares con determinadas condiciones que se ponen. Entonces, dentro de eso, efectivamente, yo estaba en un lugar donde yo debería haber estado acompañado de un asesor parlamentario, ¿ya? Y en ese momento yo no estaba a propósito de que el mismo diputado que me había eh, permitido el acceso al Congreso, que es el diputado Roberto Arroyo, a quien aprovecho de agradecer, ¿cierto?, de poner en su lugar, ¿cierto?, porque a nosotros, por lo menos como organización, nosotros debemos reconocer a quien ha tenido un testimonio, una conducta que para nosotros es digna de poder reconocer, ¿ya? Porque fue el diputado Arroyo cuando habían pasado 5 meses de que ningún parlamentario se acercara o viéramos nosotros alguna acción tendiente a preocuparse de resolver esta cuestión rápidamente, me refiero al informe, ¿cierto? Recordemos que hay niños que están siendo tratados, ¿cierto?, por esta terapia, por lo tanto, ser indiferente ante eso para nosotros era
preocupante, violento, porque sigue pasando cosas y entonces que te dé lo mismo, creo que era preocupante. Bueno, en este caso el diputado Arroyo, preocupado de esa situación, entonces él hizo las acciones necesarias y consiguió, ¿cierto? Presionó, hizo las gestiones necesarias para que se produjera esto que ocurrió el día jueves. Entonces, valga el reconocimiento, ¿cierto?, a quien hace el esfuerzo, ¿cierto?, y tiene este testimonio de que todas las personas tengan que saber de que efectivamente el diputado Arroyo, ¿cierto?, se la jugó en esto por la infancia. Entonces, él me invitó me permitió el acceso y por lo tanto hubo un momento que cuando se acerca a mí personal de seguridad y me dice, mire señor, usted no puede estar aquí porque usted está solo y usted sabe que tiene que estar con una persona, ok, ya me voy a retirar, pero le digo yo, le comento que el diputado Arroyo me dice que viene en camino, así que me pidió que por favor lo esperara en este lugar, en el punto de encuentro. A pesar de eso, me sacan del lugar. A pesar de, me sacan del lugar y aparentemente yo hice una referencia. ¿Y cuál fue la referencia que hice yo? Que al lado mío, muy cerca mío, habían dos personas que estaban exactamente igual, en la misma condición que yo, con el mismo credencial, y tampoco estaban acompañados. Sin embargo, solo a mí se me sacó del lugar, ¿cierto? Solo a mí me fueron a reconvenir y solo a mí me escoltaron, porque aquí te escoltan para que tú te vayas al lugar que te corresponde. Entonces, aparentemente el hecho de yo haber hecho saber de que había un trato preferencial, voy a ponerlo así, ¿ah? Tenía marca personal, entonces yo al hacer ver que yo tenía marca personal y las otras personas no, entonces aparentemente eso lo ofuscó el personal de seguridad y por lo tanto me amenazaron con que me iban a sacar del recinto. Cosa que ya a mí también cambió un poco el tenor de la conversación porque yo no voy al Congreso a pasear, yo no voy a conocer gente, no voy al Congreso, yo voy en calidad de dirigente. Yo soy representante de una agrupación de carácter nacional donde hay padres que llegan a nosotros abusados, maltratados, sin saber qué hacer, pidiéndonos ayuda, pidiéndonos representación. Entonces, yo voy al Congreso mandatado por estos papás, ¿cierto? Por nuestra directiva y por todas las víctimas de todo lo que está pasando en nuestro país. Por lo tanto, no tengo ningún interés en estar en ese lugar, sino es que para poder hacerle ver a los diputados, a los parlamentarios, a nuestras autoridades, en mi calidad de presidente de la organización, ¿cierto?, lo que está pasando y cuál es el requerimiento de los papás, cuál es la demanda de las víctimas de todo esto. Entonces, a mí que me amenacen con que me van a sacar, si me van a sacar en calidad de Daniel Rosa me da lo mismo, pero si me van a sacar en calidad de los representantes de las víctimas, la verdad que ahí me empieza a molestar, porque creo que no corresponde, porque creo que además es el lugar de la democracia. Entonces, si los dirigentes no tenemos la posibilidad de poder conversar con nuestra autoridad en ese espacio, entonces ¿dónde? Porque no te dan, porque por ley de lobby, para quienes conocen, ¿cierto?, el diputado o el parlamentario tiene el derecho de poder decir, no, sabe que no lo voy a recibir, o sabe que lo voy a recibir en 4 meses más, o sabe que... Entonces, al final te pueden dilatar y es lo que no, y es lo que te pasa. O sea, tú pides una reunión por lobby y si le caíste bien, te reciben. Si le caíste mal, entonces te pueden dilatar muchísimo hasta no dártelo. Entonces ocurre que eso es absolutamente a criterio del tema. Por lo tanto, hemos encontrado en este espacio el espacio y toda vez que además tú recibes la venia de los diputados, porque si el diputado te dice no me interesa, ok, se respeta, ¿cierto? Pero si el diputado te dice ningún problema, como nosotros nos sacamos fotografía ahí al diputado que quiso sacarse fotos recibiendo la cartita para que todo el mundo sepa que él la recibió, ok, entonces tú estás teniendo la venia de la autoridad, por lo tanto me parece un poco absurdo desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista como dirigente, que venga entonces personal de seguridad y te quite eso que la autoridad te está entregando, que es el espacio democrático para que podamos discutir un tema, para que podamos escucharnos y dialogar como ciudadanos y autoridades en este ejercicio democrático. Bueno, ocurre que en definitiva raya para la suma, fui tratado como un delincuente porque tenía en algún momento 5 escoltas, 5 personas de seguridad, el personal de seguridad estaba todo focalizado en este personaje que estaba entregándole esta carta ciudadana a los parlamentarios y en definitiva me expulsan de el Congreso. Cuando salgo expulsado, escoltado por personal de seguridad, afuera me estaba esperando un procedimiento policial. Entonces me tocó que se acercó personal de carabineros para continuar entonces con un segundo procedimiento Claro. y explicarme las razones del por qué yo había sido expulsado del Congreso. Bueno, finalmente se hizo público, yo comuniqué esto a las bases porque en definitiva
yo tengo que cumplir con eso, con explicarle que yo no voy a poder hacer el trabajo como lo habíamos comprometido y en definitiva entonces esto se supo y muchos empezaron a compartir esta información y se masificó y etcétera, etcétera. Así que pasamos entonces al otro día, al día jueves, el día clave, el día más importante entonces para poder saber qué es lo que iba a ocurrir. Había bastante poca claridad de primero si iba a haber el quórum. Recordemos que más de 60 diputados definitivamente no concurrieron por distintas razones. Cerca de 30, más de 30 diputados no asistieron por ahí una cuestión que quizás para la gran mayoría es poco conocida, pero hay una cuestión que se llama el pareo. Los diputados se pueden parear. ¿Qué significa? Que es un acuerdo de caballeros, ya no es un, sino que es un acuerdo de caballeros que existe políticamente en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el de Senado. Entonces, donde si yo, Daniel, por alguna razón, no sé, me duele la guatita, tengo algún problema familiar o alguna necesidad urgente, entonces yo le puedo, yo que soy de un sector X, ¿cierto? Pongámoslo, yo soy de izquierda y necesito faltar, entonces necesito ausentarme de esta sesión para no ser sancionado, para no ser castigado por las normas y los protocolos que se han establecido al interior de la Cámara. Entonces vengo y le digo a Alejandro, que es de derecha, por ponerte un caso, y le digo a Alejandro, mira, ¿sabes qué? Me duele mucho la guatita, me voy a tener que ir para la casa porque no puedo estar aquí. ¿Ya? Entonces le digo a Alejandro, tú te puedes parear conmigo, y Alejandro entonces, que es del otro sector, y para no afectar los equilibrios, Claro. ¿cierto? Entonces se parean. Ok, esto ocurrió en más de 30 parlamentarios que se parearon. Otros 30, aproximadamente un poco más de 30, en definitiva también ellos se ausentaron. Ya no estuvieron porque o tenían permiso sin goce de sueldo, o porque estaban de viaje con el presidente, o porque estaban en una reunión en el extranjero de la Cámara de Diputados, etcétera. Por distintas razones, entonces parlamentarios no se presentaron, más de 60 entonces parlamentarios no se presentaron y se dio la votación. Por lo tanto, no había claridad de cuántos votos habían para una opción u otra. Hasta el último momento, entonces, estuvo en la incertidumbre si es que íbamos a tener los votos o no para aprobar. Definitivamente, a eso cerca de las 2 de la tarde, un poco pasado la 1 de la tarde, entonces se genera la votación y para fortuna nuestra, ¿cierto? Se produjo toda esta bendición de que, en definitiva, se aprobó por un total de, déjame confirmarte, bien en estos momentos, aquí está, por 56 votos a favor y 31 votos en contra, entonces por una amplia mayoría, ya por una inapelable e incuestionable, ¿cierto? Mayoría se aprueba, y se aprueba no una cosa, no cualquier cosa, que en definitiva el Congreso prohíbe las terapias experimentales en menores de edad. O sea, Chile lo que hace, el Congreso de Chile lo que hace finalmente es establecer, primero, que en Chile se están realizando terapias experimentales. En Chile la medicina trans con menores de edad es experimental, y segundo, el gobierno de Chile, o sea, el Estado de Chile reconoce que se hicieron esos experimentos con menores y hace un llamado al presidente de la República y le dicen, presidente Boric, estamos llamándole a que usted termine con estos experimentos en menores de edad y nunca más en Chile se hagan entonces experimentos con niños. Por lo tanto, evidentemente, me entenderás tú, Alejandro, que cuando yo vi esos 56 votos y entendí de que habíamos ganado, de verdad que la emoción me ganó. Yo ahí salí muy, 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 muy contento. De hecho, me acuerdo y me genera mucha, mucha alegría porque, si bien es cierto, es un triunfo político, entiéndase que significa que las recomendaciones que hizo el Congreso a través de esta comisión, de este informe, no son vinculantes, o sea, no obliga al gobierno del presidente Boric a tener que hacer obligatoriamente lo que ahí el documento dice, pero sí le dice al mundo, primero, una verdad, que es la verdad que nosotros veníamos reclamando, que se estaba... Mira, ¿sabes qué? A propósito de esto, Alejandro, déjame decirte que aquí esto, cuando yo te digo, nosotros las organizaciones sociales, cuando yo hago un programa como esto, lo que ocurre después de un programa como esto, como este que tú, y de hecho nos ocurrió en los 2 programas anteriores, es que te contacta la gente, y que la gente te escucha, me escucha, en este caso que yo soy el rostro visible de nuestra organización, y de alguna forma u otra buscan la manera de contactarse con nosotros.
y se contactan y empiezan a contarte sus casos, sus experiencias. Y entonces, en definitiva, tú te encuentras con una víctima de esto. Entonces, cuando un programa me deja una víctima, fue inevitable para mí y es inevitable que yo tenga que soportar o uno tenga que soportar todo lo que haya que soportar, que te echen, que te maltraten como que si fueses un delincuente, ¿cierto? Cuando simplemente tú estás haciendo un ejercicio democrático, que te insulten, porque después de la votación y después de la conferencia de prensa, déjame decirte que vino toda una avalancha de problemas que se nos presentaron con quienes estaban evidentemente dolidos, sentidos por el resultado, quienes están a favor de estas terapias. Y un montón de cuestiones de cuestiones que te tocan vivir, pero valen absolutamente toda la pena cuando tú ves esto, cuando tú ves que tú estás representando y estás ganando y ves la alegría de una persona que quizá, que siendo víctima de todas estas cosas, quizás no ganaste nada en lo práctico de momento, pero simplemente el hecho de saber que tu verdad, que la verdad de ellos ha sido reconocida por un poder del Estado. Entonces déjame, Alejandro, decirte que a mí fue inevitable acordarme del informe Rettig. Fue inevitable. Fue inevitable porque lo que pasó con el informe Rettig en su momento fue un grupo de familias, ¿cierto?, de ciudadanos que reclamaban una verdad. Decían, mira, ¿sabes que a nosotros nos pasó esto? Más allá de si usted está en contra, está a favor del tema, del fondo del informe Rettig, yo quiero llevarlo a la forma. Y la forma es que aquí hay ciudadanos que en estos momentos están gritando y pareciera que estuvieran solo en un desierto, gritando, ¿saben qué? Estoy siendo vulnerado. Y no estoy siendo vulnerado por cualquiera, estoy siendo vulnerado por el Estado. Son agentes del Estado. Es un psicólogo, es un asistente social, es un doctor, es una doctora, ¿me entiendes? Que son personas que se les paga de parte del Estado y que en definitiva ellos nos han conducido a que yo tenga un drama hoy día en mi familia. Es un profesor que le metió ideas a mi hijo en su colegio. Es un político, ¿cierto?, que ha venido con sus ideologías a permitirse meter esta ideología dentro del colegio. Alejandro, hoy día, en la semana pasada recién, mientras estábamos en medio de todo esto, sale la denuncia de un nuevo libro, un libro pornográfico, Alejandro. Pornografía relatada en un texto. No somos los Beatles. Un libro para niños de octavo básico. El libro Piñén, libro de cuarto medio, que yo te puedo mostrar los certificados de la psiquiatra que atiende a la niña de cuarto medio, que dice que la niña está afectada gravemente, tanto así que la tuvo que hospitalizar domiciliariamente. No puede terminar su año escolar la niña normalmente porque el lenguaje, y no lo dice la niña, no lo dice un profesor, no lo digo yo, lo dice la profesional que lo está tratando, una psiquiatra, que dice que el lenguaje es demasiado explícito y ese lenguaje le provocó un daño a la niña. Entonces, cuando tú ves eso, esas son víctimas. Y eso es lo que nosotros veníamos denunciando. Yo te decía, un programa como esto significa que un papá nos contacta. Y nos contacta y nosotros empezamos la lucha por esos papás, por esas víctimas. Y entonces cuando llevamos años diciéndole al Congreso, diciéndole a los parlamentarios, esto está pasando. Y cuando ves el día jueves 56 votos que nos dan y que lo que hacen, no hacen otra cosa que es que reconocer la verdad, reconocer una realidad. Por eso que para mí fue inevitable comparar esto con el informe Rettig. Porque aquí se establece una verdad con números de personas, así como el informe Rettig, que reconoce un grupo, ¿cierto? Un número específico de personas que fueron afectadas. Es la sociedad chilena. Para mí la trascendencia, mira, yo voy a parafrasear frases que se dijeron en su momento. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de esta violación a derechos humanos, porque aquí se han violado derechos humanos. Esta es una nueva violación por parte del Estado. ¿Te acuerdas del caso Sename? ¿Te acuerdas que niños que murieron en manos de agentes del Estado? Y todo, la corrupción terminó tapando todo. Y quedó eso en nada. Quedó eso en nada para proteger a quienes habían vulnerado y violado los derechos humanos de niños. Hoy día otra vez son niños los afectados. Entonces, acá
es lo que estamos diciendo, es que alguien cometió excesos. Cuando vemos el video de la ginecóloga del Hospital Padre Sotero del Río, reconociendo, ¿cierto?, que hormoniza niños, ¿cierto?, menores de edad, que se cree que altera físicamente, ¿cierto? Y le provoca dependencia y le trae enfermedades y probablemente, como han hecho, como la ciencia lo ha demostrado y como la evidencia lo demuestra, ¿cierto? Probablemente ese niño no va a tener la expectativa de vida que podemos tener cualquier otra persona, porque decidió un agente del Estado, o sea, un doctor que trabaja para un hospital público, decidió intervenir. Tenemos testimonio, Alejandro, donde una niña fue a ver a la doctora por acné. Tengo acné, doctora. Y la niña terminó siendo catalogada de trans y ofreciéndole programas de hormonización porque tenía mucho acné. Si tú empiezas a explorar, hay un montón de casos. Es decir, mira, para gente que nos sigue por internet, seguramente lo han visto. Es una anécdota que cuenta el actor de Thor, el Chris Hemsworth. Él está en Australia, él tiene tres hijos. Tiene dos niños, el mayor creo que no pasa de los 11 años, y una niña pequeña que debe tener 4 o 5. Cuando él cuenta entre los que su hija tenía como 3 o 4 años, ella le dice que quiere ser como sus hermanos. Y dice como, y él lo cuenta como gracia, es decir, yo quiero ser como mis hermanos, quiero lo que tienen ahí en medio porque yo no lo tengo. Y lo cuenta así como anécdota y todos se ríen, jajaja. Y yo pensaba, a propósito, porque recién habíamos hecho el programa anterior, yo decía, pucha, esta niña llega a ser chilena y la gente del parvulario, la gente de estos iban a pescar y le iban a le quitan la niña y le empiezan a hormonar. El caso de otra conocida, voy a contar más casos. Tengo el caso de otra conocida, que ya es una mujer adulta, más o menos de la edad de nosotros, que contaba que cuando ella era niña prefería jugar con autitos, con Transformers, con juguetes de niño. Porque le gustaba más, le encontraba mayor desafío, le gustaba armar. Su abuelo le prestaba Mecanos, que pucha, es un juego es un juguete súper viejo. ¿No? Y la mamá la retaba que no, que tiene que jugar con muñecas porque esos son juguetes de niños. Yo me imagino las cosas que habría pasado. Con esos casos lo habrían también, lo habrían agarrado y también le habrían propuesto para hormonarla. Y uno dice, oye, a mí me gustan las cosas de niño, me gustaban las cosas de niño. Hasta el día de hoy se de hecho de ingeniero ahora. Pero le gustan las actividades que son principalmente asociadas a los masculinos. Pero ella es mujer, sí, ella siempre ha sido mujer y nunca ha pensado en ser otra cosa que no sea mujer. ¿No? Y ya voy a ir con un caso más extremo, no voy a nombrarlo por razones obvias, pero una chica que conozco, que ya es una adolescente, ya está pasando los 20 años, eh, a los 6 años, 5 años, ella sufrió una violación por parte de un pariente. Y cuando se fue a tratar con el psicólogo ahora hace poco, también la querían. Llegó un par de días diciendo no, que ahora quiere ser hombre, que su nombre va a ser tal cosa y que quiere empezar el proceso de armonizarse. Y la madre fue a la psicóloga y le dijo, oye, nosotros acordamos que iban a tratar otro tipo de cosas y fue una pelea súper dura sacarla de ahí. Y ahora la chica está haciendo sus cosas, dice, jamás pensó en cambiar de. Entonces la realidad que nos estás contando es más cotidiana y es más común de lo que uno cree. Ahora, es cierto, la disforia existe, hay gente que no se soporta a sí mismo con su cuerpo, pero el porcentaje es muy bajo. No puedes empezar así a la primera observación, decir, ah, no, esta persona hay que hormonarla. No, es que este se siente como tal cosa. No, es que los papás la están discriminando como dicen los diputados. Y vengan a decirle, compadre, usted no es especialista, usted está metiéndome su ideología. Y una ideología es como tú crees que el mundo debe ser. No es el mundo como es. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, me alegro mucho que haya pasado esto porque esto es una bofetada de realidad que tienen que recibir los parlamentarios. Decirle, sí, compadre, está muy bonito, todo lo que tú quieras, pero resulta que lo que tú estás proponiendo, eh,
En estos momentos está siendo rechazado por los primeros países que lo adoptaron, porque es peligroso, porque es dañino y causa daños irreversibles a las personas. Ahora, mi pregunta, Daniel, es decir, bueno, se aprobó este primer paso, ¿m? Pero faltan muchos más, ¿qué es lo que viene ahora? Exactamente. Lo que viene ahora es primero que el presidente haga lo que ese informe establece. Lo que queda claro es que acá ya hay una verdad que reconoce un Estado, el Estado. Un poder del Estado reconoce la realidad. Por eso es que es importante entenderlo, ¿cierto? Como un proceso o un evento que ya nuestro país ha vivido. O sea, existen... eh, esto es aceptar, ¿cierto? Parte de la realidad. Entonces, aquí nos llevan a nosotros a decirnos que, como que supuestamente nosotros estamos creyendo que, o estamos intentando negar que los niños trans no existen, o que no existe la disforia de género. Acá nadie pretende hacer eso. Eso es una mentira y eso es parte de la manipulación política de quienes están intentando, ¿cierto?, por otros intereses, llevar el tema, sacarlo desde el sentido común para llevarlo, como tú bien decías, a un tema ideológico. O sea, si no funciona ideológicamente como nosotros lo decimos, entonces es malo, entonces no. Nosotros estamos reconociendo que evidentemente existe niños, un porcentaje bajo, pero existe y hay que hacerse cargo. Y nosotros como movimiento particularmente, y es lo que nosotros nos hacemos cargo, porque nosotros somos un movimiento ciudadano, nosotros conocemos esa realidad, conocemos esos casos, sabemos que eso existe. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que no podemos hacer eh, algo malo para supuestamente tratar de hacer algo bueno. Entonces, estas terapias está comprobado y no nos podemos negar a esa realidad porque tú bien lo decías, los países que empezaron con esto antes que nosotros ya tienen la experiencia, ya hicieron las evaluaciones, ya hicieron todo lo que había que hacer objetivamente, o sea, se salieron del plano político, ¿cierto? Y miraron y se concentraron en los casos, en los niños, en los adolescentes. ¿Y qué descubren hoy día? ¿Qué ven? Que le hicieron daño, y un grave daño, y en muchos casos irreversible. Por lo tanto, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Primero que todo, veamos si eso es una verdad también en Chile. ¿Qué es lo que dijo la comisión? Eso en Chile también es verdad. No hay suficiente evidencia como para seguir, nada que justifique poder seguir haciendo esto como algo beneficioso para quienes lo reciben. Por el contrario, la evidencia dice que es dañino, es peligroso, es irreversible. Entonces, la sensatez simplemente nos dice, detengamos esto. ¿Y qué hacemos con los casos de los niños que sí tienen esto? Y que es una verdad, ayudémoslos. Con lo que también dice la ciencia, terapia explorativa. O sea, que tengan el apoyo psicológico, pero que no esté relacionado a ninguna cuestión política, que no los conduzca a una cuestión que les va a hacer daño, ni que los lleve a los beneficios de una industria, porque aquí detrás de esto, lamentablemente, hay una industria que es la industria de la hormonización. Hay farmacéuticas metidas detrás de esto, porque es un negocio, un niño que, cierto, empieza a depender, ojalá lo más temprano posible, porque si empieza a depender de más temprano posible, ¿cierto? Es un lucro que hay detrás. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la ciencia? La ciencia dice que, mira, la mayor cantidad de niños que viven estos traumas o estos problemas o estas situaciones, estas angustias, ¿cierto? Estas depresiones, la ciencia demuestra que esos casos, primero, la gran mayoría de esos casos se devuelve, se arrepiente. Por lo tanto, necesita un apoyo de aquí hasta allá para saber si va a ser un caso de esto que se va a arrepentir y que porque va a encontrar la verdadera razón de su depresión, la verdadera razón de su angustia, la verdadera razón de la incongruencia, tú lo llamaste, ¿cierto? Que viven con este drama de vivir en un cuerpo distinto, ¿cierto? Que no se sienten en el cuerpo correcto. Bueno, eso dice la ciencia que la gran mayoría de las veces tiene que ver con otros problemas que hay. Por lo tanto, lo que necesita y lo que nosotros decimos que hay que hacer es darle el apoyo a esos niños. Por lo tanto, no se deje guiar por estas manipulaciones comunicacionales, ¿cierto? Estos mensajes que se mandan como que acá es horroroso porque se les está gritando el derecho a la salud. Falso, falso, nada que ver con eso. Acá lo que se está haciendo es no seguirle haciendo daño a los niños. Entonces, acá lo que nosotros reconocemos en esto que acaba de ocurrir, en un gesto del Estado,
y aquí estoy otra vez parafraseando, que reconoce que el Estado ha cometido estos horrores, porque aquí hay horrores, se ha hecho cirugías en niños, que cuando sean adultos, ¿y qué pasa si uno de esos niños se arrepiente y se encuentra con su cuerpo mutilado? Entonces, esto se trata de aceptar en parte esta parte de la realidad, que a algunos no les gusta reconocer, que es parte de la realidad, es parte de nuestra historia que están negando. Hay grupos y sectores que en estos momentos están negando, que pretenden borrar esta realidad. Y por lo tanto, pretender borrar la realidad de quienes han sufrido este drama, de aquel papá que le fue quitado su hijo por no estar de acuerdo que su hijo lo hayan ingresado a este programa y de manera forzosa, de manera ideológica, de manera impositiva, se le haya quitado su hijo porque se dijo que, porque un agente del Estado dijo que su hijo era esto. Entonces esto es horroroso. Y entonces para nosotros esto es un gesto importante que da el Estado. Entonces, cuando tú preguntas qué es lo que viene, entonces viene lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, que el presidente acoja este llamado y se pronuncie. El presidente debe pronunciarse y debe decir si esto es una realidad para él o él va a negar esta realidad. O él va a privilegiar, ¿cierto?, el tema político y va a esconder el dolor de las víctimas. Si va a esconder este horror, porque este horror ya no lo dice Daniel, ya no es lo que Daniel denunciaba, ni con Chile no te metas denunciaba, ni con mis hijos no te metas, ni padres objetores, ni padres ciudadanos, ni Fundación Una Mirada, ni Fundación para el Desarrollo, estas organizaciones que estaban detrás, ¿cierto?, denunciando, ¿cierto? Están muteados, están muteados. Todos tenemos una ideología detrás de nosotros. Todos creemos que el mundo debería ser de cierta manera para que funcionara mejor. Pero Entonces, y no es el problema, sino que la razón de la cual vivimos en democracia es que tenemos que darnos cuenta que todas las ideologías que sean constructivas, porque ya hemos visto que no podemos aceptar cualquier cosa tampoco, todas las ideologías que sean constructivas tienen cabida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Mira, solo por dar un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo soy muy fan de las medicinas alternativas. Eh, Mira, hablemos de cristales, de flores de Bach, de cualquier cosa que se te venga a la cabeza. ¿M? Eh, y de las terapias alternativas. ¿M? Las terapias alternativas te pueden ayudar para esto, otro. Pero si tú tienes un cáncer avanzado, no sé, en grado 3 o como diablo se llame, ¿m? Tú no vas a ir a tratarlo con flores de Bach. ¿Sí? Por mucho que yo crea en la capacidad de la medicina alternativa, yo sé que no pueden curar un cáncer. ¿M? Necesito un oncólogo, necesito un especialista, necesito a la persona entrenada y adecuada para tratar el problema que tengo. La disforia de género, efectivamente, tenemos que decir, es una realidad, pero es una realidad mucho menor de la que nos quieren hacer creer. Es una realidad que no tiene por qué estar enfrente de todo lo demás, porque esta gente de lo único que habla es de eso. Como si los niños no tuvieran problemas de aprendizaje, como si no tuvieran problemas en la escuela, como si no tuvieran problemas de problemas familiares. No, esto les parece que fuera lo único que les importa. Y si no te y si te dice, oye, hay más cosas, ah, no, es que tú eres transfóbico, y eso es ideología, volvemos a lo mismo. Si yo pensara de esa misma manera, pucha, obligaría a los hospitales a que tuvieran todos sus frasquitos de flores de Bach claro. y empezaran a echárselo mientras están operando. Oye, no, echemos unos aceititos esenciales mientras estamos en el quirófano. Hasta yo sé que eso es absurdo. Y acá es igual de absurdo que una persona solo porque le echó dos miradas a un niño, porque vio a una niñita jugando con autitos, porque la niña le prestó su Barbie al niño para que jugaran juntos. Llegue alguien a empezar a correrse la voz y decir, no, a este niño hay que hormonarlo, porque este niño se siente niña. ¿Y por qué? Porque yo le pregunté, oye, a un niño tú le puedes preguntar y puedes interactuar con él y preguntarle cualquier cosa. Por eso me refiero, tiene que haber un especialista, no un ideólogo, ¿sí? No un fanático de tu propio pensamiento. Porque el daño que le hace a la gente es súper grande. Y para muestra un botón, eh,
Cuando un niño quiere hacerse la transición, llega todo el equipo a apoyarlo y ponerlo enfrente, y qué sé yo. Cuando ese niño se arrepiente, ¿dónde está todo ese equipo? No, es que ahora está confundido. No, es que ahora no entiende. Ah, y antes sí. Cuando pensaba como yo, estaba bien, pero cuando ya no piensa como yo, no, está mal. ¿Nos estamos preocupando de ese niño? No, estoy preocupándote de mi propio fanatismo, de mi propia ideología. Mientras me sirva, está bien. Y eso es lo que se ha demostrado hasta ahora, lo que se ha demostrado en otros países. Así que, ¿para qué nos vamos a saltar? ¿Para qué nos vamos a seguir los pasos que ya sabemos que van a un mal resultado? A los niños con disforia de género, por supuesto que hay que ayudarlos, pero hay que dejarlos que crezcan, hay que dejarlos que se desarrollen. ¿Mm? Hay que tener a los mejores especialistas revisándolo, ¿mm? Y no ponerlos en una bandera y marcharlo con ellos como símbolo. Y eso es lo que tiene que parar, y espero que pare. ¿Mm? Bueno, por eso es que en el marco de lo que tú decías, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Nosotros, la sociedad civil, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es pedirle, ¿cierto? Sumarnos a lo que ya hizo el Congreso, ¿cierto? Y es pedirle al presidente Boric, que así como en su momento el presidente Elwin llamó a pedir perdón a estos agentes del Estado, porque lo que hizo el Congreso ya lo hizo, ya hizo su parte, Ujú. una parte de lo que era necesario, y en este caso, ojo, que aquí también es importante reivindicar, ¿cierto?, el rol del Congreso, porque aquí los congresistas que aprobaron, ¿cierto?, cumplieron y estuvieron a la altura. Ellos entendieron los horrores que significa esto y que esto no podía seguir validándose. Entonces, es muy importante para nosotros reconocer y dar, poner en el lugar que corresponde que hubieron parlamentarios y que la mayoría de congresistas, en definitiva, hicieron el trabajo, ¿cierto?, de reconocer la realidad. Entonces aquí se reconoció una realidad. No se negó esta realidad. Al contrario. Entonces hoy día lo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil, usted como papá, usted como ciudadano, tiene que pedir y poner en esta prioridad, ¿cierto?, el que el presidente Boric le pida perdón al país, ¿cierto?, por lo que agentes del Estado, personas que trabajan para el Estado, ¿cierto?, le pidan al país perdón por estos excesos, perdón por este fanatismo político, perdón porque en definitiva sus ideologías fueron antes que la medicina. Entonces, si no saben, si él no puede, porque, a ver, y tú lo decías, y yo me voy a tomar un poco de lo que decías tú, Alejandro, porque si de verdad ese doctor que está recetando hormonización pone su timbre y pone su firma y paga con su carrera y paga con sus bienes y con toda su vida, asegurándole al niño que se está hormonizando, asegurándole al niño que le van a dar terapia afirmativa, ¿cierto? De que no le va a pasar nada, de que no va a ser irreversible, de que cuando él se arrepienta, si es que se arrepiente el niño, va a poder seguir viviendo su vida absolutamente normal como era anteriormente, entonces no hay nada que pedir perdón, porque en definitiva el profesional se va a hacer responsable. Pero si eso significa que el tipo puede terminar preso, ¿cierto? Sin ni un peso en un bolsillo, porque resulta que si se equivocó en su diagnóstico, ¿cierto? Entonces, hagámonos responsables. Entonces, si ustedes están en en la posibilidad de poder, y si no es así, entonces lo que tenemos que aceptar es lo que ya lo que dijo el Congreso. ¿Y qué dijo el Congreso? Estos son excesos. Estos son horrores que se han cometido. Incluso el informe, ¿cierto?, dice que hay que mandar esta información, uno, a la Contraloría, dos, a la Fiscalía, para perseguir eventuales delitos que se hayan cometido en contra de los niños. Entonces lo que necesitamos es, presidente Boric, pronúnciese al respecto. O usted va a alinearse con lo que el Congreso ha dicho, o usted va a desmentir y se va a poner en el lado de la historia donde usted va a negar esta realidad, donde usted en definitiva va a tratar de borrar el sufrimiento de todas estas familias, ¿cierto?, que por una u otra forma, este derecho preferente que ha tratado de ser subyugado, ¿cierto?, por esta forma de ver Entonces, yo creo que eso primero, Alejandro, como nosotros como sociedad civil, como papá, como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que sumarnos a los esfuerzos que ya ha hecho el Congreso en este llamado que hizo el Congreso, ¿cierto?, porque es un llamado de un poder del Estado
exactamente al mismo nivel del presidente Boric, ¿cierto? Que ha hecho el llamado, entonces diciéndole al presidente de la República, implemente, tiene que hacer esto porque aquí ya no es un parlamentario, no es un sector político, han sido el Congreso de Chile, ¿cierto? El que ha establecido que esto es una verdad y que esto hay que implementarlo ya para terminar con estos horrores. Ahora, una de las cosas que te podrían decir, ah, bueno, entonces no quieres que exista este programa. Eh, yo diría, corrígeme si me equivoco, la idea no es que no exista el programa de crecer con orgullo, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no puede implementarse de esta manera. ¿Estoy en lo correcto o...? Es absolutamente correcto lo que tú Ujú, planteas. Aquí jamás se ha planteado el prohibir, el no tener, y aquí vuelvo a insistir, aquí hay una manipulación del lenguaje, una manipulación emocional por parte de quienes tú lo definías muy bien, ujú, gente fanática. Entonces aquí tenemos que diferenciar la realidad del fanatismo. Acá hay gente fanática que tienen intereses que no han clarificado, ¿cierto? Porque cuando tú los escuchabas defender su causa, como ellos le llamaban, ujú. ¿cierto? Lo que hacen es defender acuerdos políticos. Ellos le estaban diciendo a los políticos, oiga, usted no puede aprobar este informe porque acuérdense que usted tiene un compromiso con la ONU. Estos son compromisos que se toman, pero si está hablando de compromisos políticos, ese era el argumento para defender y decirle al político, usted tiene que rechazar, no puede aprobar. Porque recuerde que esto lo hizo el gobierno anterior, decían a cada rato. Porque aquí hay acuerdos con la ONU. ¿Qué tiene que ver eso con la salud del niño? Nosotros estamos hablando de niños, de Ujú. vidas. Entonces, aquí lo que tú, como tú bien dices, Además esto se que, trata de vidas, esto se trata de salud, esto se trata de vidas reales, de carne y hueso. Por lo tanto, lo que decimos nosotros, y ahí está la mentira, porque los titulares que dicen, se aprueba informe que deja a los niños, es un retroceso porque se le quita el acceso a la salud. No, mentira. No se le está quitando el acceso a la salud. Lo que se le está diciendo es, démosle la necesidad, la verdadera necesidad, el verdadero apoyo que requieren. Porque este apoyo que ustedes están ofreciendo, que a ustedes se les ocurrió que es el único apoyo que existe, y entonces lo que demuestra la evidencia es que no es único apoyo que existe, sino que ese es un apoyo que conduce inevitablemente a otra cuestión que es dañina, que es el informe, perdón, la terapia afirmativa es evidentemente conducente, y ahí es lo que yo te decía la semana pasada, es como subirlo en una correa transportadora, no es... ¿cierto? Que te va a llevar inevitablemente a eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? ¿Qué es lo que dice el informe? Mm, Termínense ese tipo de terapias, porque exacto. esas terapias son dañinas. Por lo tanto, se prohíbe, entonces se acaba el crece con orgullo y en definitiva se acaba, entonces no se atiende más a los niños, falso. Hay que buscar el programa y las atenciones y las terapias, ¿cierto? Que de verdaderamente le ayuden a quienes están sufriendo y a quienes están viviendo esta realidad. Ese es el mensaje. Esto se siente, por eso te digo, o sea, esto se siente tan absurdo como para decir de repente, ¿sabes qué? Hay una empresa farmacéutica que creó unas prótesis de pierna que son increíbles, son muy superiores a las piernas naturales y qué sé yo. Y de pronto, por una orden estatal, que te digan, no, ¿sabes qué? Ahora, al primer problema que tenga, al primer calambre, al primer cojeo, vamos a amputar y le vamos a colocar vamos a colocar estas piernas que son increíbles, son maravillosas. Y dice, oye, no. Y te diga, ah, usted está en contra de que su niño camine bien. Claro, Es como, yo lo exactamente. veo igual de absurdo, eh, porque a partir de un problema que es muy real, estamos creando todo un mundo ficticio y, y- y bañado de fanatismo. Yo Exactamente. no, yo no estoy en contra de las terapias, pero yo creo que las terapias, y es una cosa de sentido común, yo creo que una terapia tiene que hacerlo un especialista. Y las respuestas que se han dado, lo vimos en el programa anterior de informe especial, cuando se quedó sin argumentos, decir, ay, ¿y tú quieres que el niño siga siendo discriminado? ¿Qué sabes tú de lo que sabe un papá? Por Cuando tú estás, ejemplo, cuando tú estás creciendo, cuando eres adolescente, cuando tienes 11 años, eh, culpa a tus hormonas, culpa a la crianza, culpa a tu entorno, culpa al bullying, culpa a lo que sea, pero tu mente es un torbellino de cosas. Y aunque tú no lo reconozcas, estás en un enredo de quién soy yo.
Y de repente llega un tipo de otro lado, con una mentalidad X, y dice, no, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú tienes. No es, yo creo lo que, no, yo creo que lo que a ti te... No, lo que tú tienes es esto. Y te voy a terapiar hasta que te convenzas de lo que tú tienes es esto. Y eso es lo que no se puede permitir porque ya se ha visto y no es cosa mía, no es que yo lo crea, no es que lo creas tú, no es que lo crean las otras agrupaciones. Se ha visto objetivamente que los países donde se ha implementado esta política ha creado más daño que bien. Estas terapias resultaron ser un adoctrinamiento y lo más grave es lo que dije antes, cuando los chicos se arrepienten, cuando las chicas se arrepienten, no sé yo, tú estabas ahí consciente cuando firmaste. ¿Cuándo era? ¿Cómo era que los niños de 3 años podían hacer una rayita? Exactamente. El protocolo del 2021 establece que hay un casillero, niño de Mm, 3 años, como no sabe escribir, entonces la rayita va a ser entendida como consentimiento. claro. Entonces, si tú lo miras, mira, si tú lo miras desde fuera, un problema que no es tuyo, un problema que no te involucra, tú lo miras desde fuera y eh, es absurdo, por decir algo normal. Entonces, ya, compadre, hagamos el programa, hagámoslo como usted quiera, pero ¿sabe qué? Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo en el interés real del paciente. No es lo que yo crea que el paciente necesita, sino que descubrir lo que el paciente realmente necesita, me guste a mí o no me guste. Ese es el asunto. Le guste, Y nada de estar sacando a los cuidadores, a los tutores o a los padres, porque compadre, ¿sabe qué? El que le cambiaba los pañales eran ellos, no usted. ¿Mm? El que tiene que preocuparse de criarlo, de educarlo, de alimentarlo, son ellos, no usted. Así que no te vengas a poner en esa autoridad, no, yo sé lo que es mejor para él. No, no jodas. Pero así no funciona el mundo. ¿Sí? Y lamentablemente, para bien o para mal, eh, yo creo que lo que ha ocurrido en estos últimos años es que nos ha obligado como ciudadanos a involucrarnos más. Uno dice, ay, qué lata, tengo que hacer mi trabajo y más encima tengo que hacer el trabajo de los políticos. Pero parece que así es como tiene que ser, porque si tú no cuidas lo que sea, creo que lo mencioné hace 2 programas atrás, eh, la libertad mm, es una carga. Quizás la mejor carga que uno puede llevar, pero es una carga y tú tienes que cuidarla, porque al primer descuido alguien se te sube encima y te la trata de estropear. Así que eso, pues, entonces, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede colaborar la gente a través de la fundación o de mutuo propio? vamos a hacer ya, nos reunimos ya esta semana para iniciar las acciones, ¿cierto? Tendientes a eh, presionar, ¿cierto? Para que en definitiva se implementen las medidas que este informe hace. Entonces, este informe es un informe que, como bien decíamos, no es vinculante, Ujú, pero es una tremenda señal de Chile, es una declaración de Chile para, no solamente para Chile, sino que para el mundo, mm, donde nos alineamos, ¿cierto? Y nos ponemos al nivel de los países que han investigado esto y han decidido, ¿cierto? Entonces, que esto es dañino, es grave, y por lo tanto nos ponemos a ese nivel y hacemos una declaración. Entonces, este reconocimiento de estos experimentos que se estaban haciendo con la medicina trans, eh, en Chile no tienen que hacerse más y por lo tanto ahora usted, yo y todos tenemos que hacer la presión, ¿cierto? Y ahí eso es lo que le vamos a comunicar en su momento, de qué manera nosotros como organización nos vamos a sumar, ¿cierto? Para que en definitiva aquí lo que tiene que ocurrir es que el presidente de la República dé su postura o está a favor, ¿cierto? Se alinea con la voluntad democrática del Parlamento o niega lo que el Parlamento dice, ¿cierto? Y entra en una suerte de negacionismo, intenta borrar, porque aquí también puede ocurrir que el presidente lo dilate y eso también es un mensaje que no le importa a la infancia o que ujú. más va a ser más prioritario una ideología y por lo tanto aquí él puede dilatar el tema hasta que termine su gobierno y no hacerse cargo de la problemática, pero eso también es un mensaje. El que no toque este tema es un mensaje,
Por lo tanto, ojo a estar atento ahí, porque eso es una colisión de gobierno. Y más allá de lo que, de lo que es evidentemente la política, a nosotros como ciudadanos lo que nos importa es lo que esto significa. Porque si se trata de esconder este informe debajo de la alfombra y esperar que esta basura se la encuentre el próximo presidente, entonces esto es un mensaje. Porque cuidado que si llegan ellos nuevamente al poder, esto lo sacan de la alfombra y lo vuelven a instalar y ahora con todo el poder nuevamente empiezan a hacer esto nuevamente con nuestros niños. Entonces, cuidado con eso. Pero por el otro lado, podría ocurrir que el presidente sí reconozca que efectivamente esto es una verdad, inapelablemente, ¿cierto? Por una mayoría parlamentaria, y por lo tanto lo califique y entonces se sume, ¿cierto? Y entre en esta categoría de presidente estadista. Acuérdate tú lo que le pasó a Patricio Elwin. Patricio Elwin, ¿cierto? Que él sale a pedir perdón entre lágrimas por lo que habían sido excesos. Qué lata, qué pena, qué triste que a ti como presidente de la República te toque pedirle perdón a los ciudadanos, ¿cierto?, por los excesos que en algún momento se cometieron. Pero esa es la oportunidad que tiene hoy día el presidente Gabriel Boric. Ponerse a ese nivel, salirse de su ideología, ¿cierto?, y reconocer lo que ya ha reconocido el Parlamento. Y el Parlamento reconoce que aquí se cometieron excesos, que aquí se ha cometido graves horrores, ¿cierto? Con lo peor que se podía cometer, que son con los niños de nuestro país, que es el futuro de nuestro país, que quizás se pudieron tener quizás fueron con buenas intenciones. No, uno no va a juzgar las intenciones. Quizás se creyeron, ¿cierto?, la evidencia científica. No podemos juzgarlo y meterlo a todo en el saco, ¿cierto? No conocemos sus intenciones. Pero hoy día lo concreto es, lo objetivo, lo inapelable, es que efectivamente hoy día hecha la investigación, como en su momento a otro sector le correspondió, claro, cuando se decía, mira, habían muerto, hubieron excesos, a otro sector le correspondió que no lo podía creer, tuvo que aceptar la realidad, tuvo que aceptarla porque se hizo una investigación de meses, y déjame decirte que hay casi una coincidencia en la cantidad de meses que duró el informe Rettig con la cantidad de meses que duró la comisión investigadora, claro, 57, hay casi una similitud de parlamentarios dedicados a la investigación y a validar que efectivamente entonces aquí también hay un número de chilenos afectados por gente que creyó que era la mejor fórmula para hacer algo y en definitiva se reconoce por parte del Parlamento. Entonces, ayer le tocó a un presidente, fue el presidente Elwin el que llamó, ¿cierto?, y creó una comisión, ¿cierto?, al señor Rettig y su comisión para que investigaran si esto era verdad o no. Acá hoy día no le correspondió a un presidente, hoy día no fue el presidente el que lideró esto, fue un congreso, fueron los diputados los que lo hicieron, ellos investigaron, ellos descubrieron y se terminó confirmando de que esto es una realidad. Por lo tanto, el llamado es a que usted y yo estemos atentos a ver si el presidente Boric va a recoger, va a negar esta realidad o va a tener esta altura estadista, ¿cierto? Y va a reconocer y va a tener que hacer quizás de tripas corazón, como se dice, ¿cierto? Y reconocer lo que en su momento tuvo que reconocer el presidente Elwin, ¿cierto? Y pedirle perdón al país por aquellos que cometieron los excesos, ¿cierto? Y buscar un plan de reparación para aquellas familias que han sido, ¿cierto?, víctimas de esta medicina que en definitiva les ha terminado haciendo más daño, ¿cierto? Y comprometerse, como lo hemos dicho aquí en este programa, ¿cierto?, a tener un plan de atención a aquellos niños que lo requieren, ¿cierto?, que necesitan la atención, pero que sea con terapia que no tengan un perfil, una perspectiva, un objetivo, un fin político, que no tengan un fin, una perspectiva, ¿cierto?, o un fin de lucro, que no sea para beneficiar a alguien lucrativamente, sino que esté exclusivamente focalizado en la atención y en la mejor atención que exista en el mundo, ¿cierto?, para estos niños que lo necesitan. Y esto no nos signifique que un papá tenga hoy día que tener miedo, como está pasando en los colegios. No sé si viste las noticias, papá denunciando en Temuco, ¿cierto?, que su hijo en una clase de sexto básico, ¿cierto?, denunciando legalmente, porque el lenguaje que se utilizó fue un lenguaje pornográfico para una clase que era ilegal de educación sexual. Una profesora despedida porque le ofreció sexo, ¿cierto?, a un alumno. O sea, ese lugar seguro que era el colegio, hoy día ya no es el lugar seguro.
los papás tienen miedo hoy día de mandar. ¿Por qué está creciendo el homeschool? Precisamente porque entonces el presidente tiene la oportunidad, y ese es el llamado que nosotros, y esa es la preocupación que nosotros como ciudadanos tenemos que tener, ¿cierto? De cuál va a ser la posición, porque a partir de eso, entonces nosotros también tenemos que tomar decisiones, y ahí está la relevancia, ahí está la importancia, ahí está lo que como ciudadanos nos corresponde, ¿cierto? Es actuar en virtud de los frutos que le vamos viendo, de las acciones que en este caso nuestro presidente va a tomar. Acá el Congreso le hizo un llamado, ahora nosotros somos los que tenemos que exigir prontamente que el presidente se pronuncie respecto de esto. Porque si no es prontamente, lo más probable entonces que vaya a ocurrir como acción, sea que se esconda, como repito, se esconda debajo de la alfombra. Y eso también es un mensaje que nos va a dar el presidente. Por lo tanto, yo creo que todos a sumarnos, ¿cierto?, a las acciones que vayamos a sugerir hacer, ¿cierto?, para que en definitiva el presidente tome partido y se pronuncie respecto de este informe. Y cuáles son las acciones que él va a tomar o no para implementar y para hacer caso o no al llamado que el Congreso le hizo. Como he escuchado montones de veces, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y eso significa que hay que seguir estando atentos y estando alerta. Esto ha sido un gran paso porque este informe fue escuchado, el punto de vista de la ciudadanía fue escuchado, y esto fue un trabajo ciudadano, tanto de tuyo como de todas las agrupaciones que se han sumado a Con Chile No Te Metas, que logró entrar al Congreso y hacer que la voz se escuchara y que las personas y que las autoridades la escucharan y se lograra esta mayoría. Ahora, como dijiste, es un gran paso, pero ahora viene el siguiente y a ver qué es lo que ocurre. Ya sabemos cómo reacciona el presidente. Esta semana vimos lo que pasa cuando el gobierno se siente amenazado, empieza a hacer sus movidas y empieza a remover jueces, empieza a acomodar las cosas a su manera. Eh, los poderes del Estado en Chile, la línea que los separa es demasiado flexible. Y eso que es lo que nos exige como chilenos, como ciudadanos chilenos, es estar más activos y presionar más. Hace poco escuchaba unos extranjeros que decían que Chile es uno de los países más estables de Latinoamérica. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo? Con todo lo que nos ocurre. Sí, a pesar de todo lo que nos ocurre, sigue siendo un país estable, porque a pesar de todo, eh, no hemos permitido que cosas que han pasado en otros países ocurran acá. No ha sido sencillo, ha sido súper complicado, estamos súper divididos como nación, pero de pronto cuando se exige que trabajemos en sentido común, la ciudadanía ha dado la talla. Y espero que siga así. Oye, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Qué bueno saber lo que está ocurriendo. Te voy a pedir dos cosas. Bueno, voy a colocar acá en la caja de comentarios una vez más el sitio web de conchilenotemetas.cl. Si el informe está disponible para el público, si tienes un enlace para colocarlo y que la gente lo pueda descargar y ver y leerlo, ¿m? Para la gente que esté interesada lo pueda ver y lo difunda también. Eh, para que no se queden solamente con mis palabras o con tus palabras. Este informe es lo más objetivo que se puede demostrar. Entonces, aquí no hay una carga de ideología de que lo que te gusta no te gusta. A lo mejor no estás de acuerdo con lo que diga el informe, pero ha sido un estudio lo bastante serio de decir, oye, esto no está funcionando bien. ¿Qué pasa? Permítame hacer una aclaración ahí, Sí. para que conozcan la contraparte. Ujú, Yo tuve una conversación muy larga, muy constructiva, ujú, con una persona con una parlamentaria que está en contra estaba en contra de aprobar este informe. O sea, ujú. ella iba a rechazar, la diputada Ana María Gamuri. Sí. Ya en su momento, cuando yo le fui a entregar la carta, el día miércoles, tuvimos una conversación larga. Ella estaba en contra, o ella se mostró y se manifestó estar en contra de todas estas terapias. O sea, también consideraba exactamente lo mismo que nosotros. La Ujú, terapia afirmativa es conducente a la terapia a la hormonización, y ujú, eventualmente podría llevar a niños y a casos a la cirugía. Entonces,
en ese caso, en esa situación, respecto de ese tema, habían parlamentarios de izquierda que estaban muy de acuerdo. Por eso es la ausencia. Si Claro. aquí, ojo con esto, porque en el análisis, cuando tú analizas los números, esto se cayó particularmente por la ausencia de parlamentarios de izquierda. O sea, si a la hora que van los parlamentarios de izquierda y se comportan conforme a su ideología política, Si votan esto se en, pierde. si votan Esto en se bloque. pierde. Mm, Se pierde, exactamente. ¿Qué mm. es lo que ocurrió? Hay un dicho popular que dice, el que calla otorga. O sea, cuando tú callas, y aquí entonces pasó con la diputada Ana María Gamuri, la sabiduría popular dice que cuando tú callas es porque tú cedes. Y Ujú. entonces aquí hay muchos parlamentarios que estaban en contra de estas terapias, pero no podían darle el favor a la contraparte. Claro. O en el caso de la diputada Ana María Gamuri, ¿qué es lo que nos decía ella? Yo pienso igual que ustedes. Si lo único que yo estoy en contra es de que se haya prohibido. Entonces, claro, porque en el informe se habla de la prohibición del Crece con Orgullo, se habla del fin del programa de acompañamiento a la identidad de género. Entonces, decía ella, yo no puedo permitir que se acaben esos programas y estos niños que realmente necesitan ayuda no tengan ayuda. Entonces nosotros le explicábamos que no era ese el objetivo. Pero me dice, pero si ese es el lenguaje, así está escrito. O sea, si yo apruebo, en definitiva se acaba el programa Crece con Orgullo y deja de haber ayuda de inmediato. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con eso, aun cuando no estoy de acuerdo con las terapias. ¿Me entiendes? Entonces, te estoy contando ahí un detalle, por ejemplo, respecto de cómo algunos personeros de izquierda pensaban y estaban en contra. De hecho, en nuestras redes sociales, y los invito a buscarlo, está en la entrevista que le hicieron a la diputada Elia Molina, una científica, ¿cierto? Doctora, ex ministra de los gobiernos de la presidenta Bachelet, ¿cierto? Donde ella reconoce estar en contra de estas terapias, y usted lo va a escuchar, y ahí está el audio, está la entrevista. Pero sin embargo, y ella estando en contra de todo y da una larga entrevista respecto de esto, ese día votó en contra. O sea, votó a favor de que esto siga haciéndose. Entonces, efectivamente, ojo con la carga ideológica de este tema, y muchos de los parlamentarios no fueron precisamente para no tener que enfrentarse a su electorado. Claro. Porque ¿cómo te enfrentas a tu electorado diciéndole, mira, estás haciendo esta atrocidad y tú estás de acuerdo, entonces mejor no me pronuncio y no tengo que pagar los costos electorales? Entonces, esos son los entretelones, pero dentro de la izquierda hay gente que no estaba de acuerdo. Yo conversé con el diputado y yo no me voy a costo de lo que nos pueda significar, pero, por ejemplo, el diputado por Atacama, Cristian Tapia, el día miércoles, después de conversar con él dice, no se preocupe, Daniel, yo no puedo estar de acuerdo con esto, así que yo voy a aprobar, tranquilo. Y él, claro, siendo de izquierda. Y ustedes miren, ¿qué es lo que hizo? Se abstuvo. Él fue uno de las abstenciones. ¿Ya? Entonces, eso pasa, y entonces esta es la realidad. Por lo tanto, es por eso que nosotros decimos que esto es inapelable, inobjetable, porque no solamente cuenten los 56 votos que votaron a favor, sino que cuenten las abstenciones, ¿Pasa? ¿cierto? Y cuente además los que se ausentaron para no tener que pronunciarse, porque no querían pronunciarse a favor. Por lo tanto, como dice la sabiduría popular, esto, el que no calla otorga. Cede, y efectivamente muchos de ellos estaban de acuerdo. Por lo tanto, esto se transforma en una gran mayoría de parte del Congreso, Claro. que en definitiva es inapelable, inobjetable, y por lo tanto el presidente tiene que tomar posición en este mensaje que le han dado del Congreso. Una vez más, Daniel, muchas gracias. Acá en la caja de comentarios voy a dejar el enlace de conchilenotemetas.cl para que lo exploren, para que revisen estas entrevistas, que se metan en las redes sociales. Vamos a dejar un enlace para que lean el informe. Está el PDF, me imagino, alguna cosa así, ¿no? Así es, Ya, en PDF está. perfecto. Así que muchas gracias, como siempre, muchas gracias a ustedes por la atención. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Esto fue Partiendo de Cero y una vez más, nos vemos muy pronto. Adiós. Los amigos no se olvidan cuando son los dos del sur. ¿Qué tal, amigos?